En el siglo XIX, después de Inglaterra y entre los grandes países, fueron primero Francia y los Estados Unidos y más tarde Alemania quienes construyeron un capitalismo industrial. Pero muy pronto otro hecho se hizo evidente. La economía de mercado no es, como quieren hacernos creer incluso hoy, el modelo apropiado que basta para aplicar en cada país para a continuación recoger los frutos. Bien al contrario, cada economía nacional de mercado se sitúa desde el comienzo en el marco de una economía mundial, fuertemente determinada por la competencia. Inglaterra mantuvo durante mucho tiempo la ventaja que derivaba de haber sido la primera nación que inundó los mercados mundiales con sus mercancías. Después, el resto de las economías nacionales tuvieron que contar con un nivel de productividad establecido por las naciones ya industrializadas. Les era necesario, pues, invertir, antes incluso de poder comenzar a producir, en las infraestructuras y en el capital fijo, que debían estar al mismo nivel que en los países más desarrollados. Dicho de otro modo, estos países tenían que superar un retraso que era mayor cuanto más tarde entraran en la competición. Japón e Italia fueron así los últimos países en lograr entrar en el grupo de cabeza. En el siglo XIX se había vuelto imposible implementar el modo de producción capitalista en un país sin que su economía se viera sacudida de inmediato por el flujo de mercancías baratas provenientes de los países ya industrializados. En una situación semejante, la única posibilidad de participar en la modernidad, en una posición no completamente subordinada, era una autarquía forzada. Un espacio protegido de toda competencia exterior debía permitir el desarrollo de un capitalismo local. Es, en efecto, lo que ocurrió en Rusia y en China y en muchos otros países de la periferia capitalista. La construcción del socialismo en Rusia no era ni una tentativa que finalmente habría fracasado de construir una sociedad emancipada, como afirmaban sus partidarios, ni la loca ambición de realizar una utopía ideológica, como querían creer sus críticos burgueses, ni tampoco una revolución traicionada por la nueva burocracia parasitaria, que es lo que proclamaban sus críticos de izquierdas. Era sobre todo una modernización tardía en un país atrasado. La mercancía, el dinero, el valor y el trabajo abstracto no solo no se abolieron en la Rusia socialista, sino que se trató de desarrollarlos hasta los niveles occidentales, suspendiendo el libre mercado. La economía mercantil no había sido superada, sino que tenía que ser dirigida por la política. En Rusia se repitió una especie de acumulación primitiva que implicaba la transformación forzosa de decenas de millones de campesinos en trabajadores de fábrica y la difusión de una mentalidad adaptada al trabajo abstracto. Los recursos de la sociedad se canalizaban hacia la construcción de las infraestructuras y de la industria pesada a un nivel que una economía privada no habría podido jamás alcanzar. El comercio exterior estaba reducido al mínimo, hasta la autarquía, lo que permitió desarrollar en ese enorme país una industria que habría desaparecido al instante de haber tenido que resistir a la competencia mundial. Al principio, los éxitos fueron en efecto notables, y en poco tiempo la Unión Soviética se convirtió en la segunda potencia industrial del mundo. Las democracias occidentales se declaraban horrorizadas por los métodos con los que se habían alcanzado este resultado, y en realidad no deberían haber visto en ellos más que un resumen de sus horrores de su propio pasado. La atrasada Rusia había repetido en algunos años lo que en el oeste había llevado siglos. El establecimiento de la libre economía de mercado se había llevado a cabo también en Occidente mediante el terrorismo de Estado, los trabajos forzados, el militarismo, la destrucción de las tradiciones, la condena de los campesinos al hambre y la supresión de las libertades individuales. El Occidente llamado libre hubiera debido reconocer en los países del Este el reflejo de sus propios orígenes, aunque ni de un lado ni del otro se quería admitir este hecho. Los éxitos iniciales de la Unión Soviética animaron en gran medida a otros países a intentar seguir la misma vía para integrarse con una posición de fuerza en la economía mundial. Tal fue el caso de China, mientras que numerosos países del tercer mundo trataban de combinar el enfoque estatista con dosis más o menos elevadas de mercado. Cuanto más avanzada estaba la evolución del mercado mundial y más atrasados estaban los países en cuestión conforme a los criterios capitalistas,
Más violentos e incluso delirantes eran los métodos. La ideología socialista no era más que una justificación paradójica para introducir más rápidamente las categorías capitalistas en países en los que estaban en gran medida ausentes. En lugar de emancipar al proletariado, primero había sido preciso crearlo ex nihilo. Ansel Hape, Las aventuras de la mercancía.